Vamos a ubicarnos todos en ese capítulo. Oramos y exponemos la palabra del Señor. Amós capítulo 6. Oremos. Bendito Dios, qué privilegio tan maravilloso el poder cantar tu verdad hoy, meditar en esa gloriosa doctrina de la justificación, recordar que hemos sido declarados justos únicamente por la obra de nuestro amado Jesús, quien sufrió el dolor que nosotros merecíamos y el castigo que nosotros merecíamos, para que nosotros podamos haber sido acercados a ti, mi Dios, y obtener paz para con Él. Oh bendito Dios, gracias por Cristo, gracias por la obra de salvación tan poderosa que has obrado en nuestras vidas. Ahora te pido que uses tu verdad para enseñarnos qué amas de tu pueblo, qué repudias en tu pueblo, y lo justo, lo santo, lo puro que tú eres. Permítenos ver tu gloria, tu misericordia, tu grandeza, para que podamos conducirnos mientras estemos en esta tierra con temor y temblor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amós capítulo 6, versículos 8 en adelante. Declara la palabra santa de nuestro Dios. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Verso 9 de Amós 6. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís: ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová de los ejércitos: levantaré yo sobre ustedes a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Araba. Amén. Existe un movimiento conocido como el movimiento de palabra de fe. Este movimiento promueve una enseñanza antibíblica. ¿En qué consiste esa enseñanza central del movimiento palabra de fe? Bueno, este movimiento como tal surge del pentecostalismo y, como lo describe un sitio web, es el resultado de mezclar el cristianismo con el misticismo, y de allí sale el movimiento palabra de fe. Y uno de los aspectos más conocidos de este movimiento son las expresiones acerca de reclamar cosas, de declarar algo, y si lo declaras, así pasará. Reclama esto y Dios te lo dará. Declara esto y Dios te lo concederá. Esto, por un lado, es para favorecer declaraciones acerca de bendiciones sobre prosperidad, salud, éxito en el trabajo, en el matrimonio, y la lista puede continuar. Pero este movimiento de palabra de fe también tiene un aspecto negativo. Por ejemplo, si yo digo que me voy a resfriar, ¿cuál es la declaración de este movimiento? ¡Uy, no!
No llames eso. No digas eso. Si yo digo que me puedo enfermar de COVID, ¡hey, cállese, pastor! No traigas eso a tu boca. No pienses en estas cosas porque van a venir a ti. Así que si quieres evitar que el juicio, sufrimientos y algunas penas vengan a tu vida, solo no lo digas y podrás cambiar el curso del plan de Dios. Si Dios había determinado que te enfermaras de COVID, si sencillamente no lo mencionas o te declaras sano, no vendrá sobre ti. Y aunque quizás algunos de nosotros no hayamos estado en este movimiento de palabras de fe, uno puede ver la influencia de tales ideas hasta en creyentes que se exponen a la sana doctrina, quienes todavía creen que pueden torcer el brazo de Dios, quienes todavía creen que pueden cambiar la voluntad de Dios, quienes todavía creen que pueden detener el juicio de Dios. Pero la Biblia nos dice que lo que el Señor dice, así sucede. Nada ni nadie puede cambiar el plan de Dios. Si el plan de Dios es que yo muera un día predicando desde este púlpito, va a suceder y Él va a usar todos los medios para que eso suceda. Si Él ha determinado que yo sea disciplinado por mi pecado no arrepentido, va a suceder y nada va a cambiar eso. Él es soberano. El Dios que en esta iglesia se adora y que así lo declara la Escritura es un Dios soberano, que es dueño y señor de todo lo que hay y nada ni nadie puede cambiar sus planes. Intentar hacer eso sería la actitud más orgullosa y más arrogante que puede venir de un hombre o una mujer que profesa la fe. Es una pretensión orgullosa pensar que por lo que yo diga, haga, puede torcer el brazo de Dios. Pero quiero decirles que esto no es nuevo. Sucede hoy y ha sucedido en el pasado. Así estaba el reino del norte, de quien vemos se declara juicio continuo en el libro del profeta Amós. Ellos estaban confiados como si nada fuese a pasar. Ellos pensaban que debido a sus recursos externos podían detener el juicio de Dios. Ellos estaban muy seguros de la fuerza que tenían y de las posesiones que tenían, y ellos pensaban que a través de eso que poseían podían resistir el juicio de Dios. Pero nuestro texto nos mostrará que no es así. Nada ni nadie puede detener la mano de Dios, porque Él es poderoso, Él es justo y soberano. Y eso lo veremos hoy. Nuestro texto de Amós, que se ubica en el capítulo 6, versos 8 al 14 que acabamos de leer, sigue desarrollando las demandas de Dios. Nosotros en capítulos y versos anteriores, lo que hemos estado escuchando es la misericordia de Dios llamando a su pueblo a arrepentirse, pero al mismo tiempo vemos a un pueblo que continúa impenitente, prefieren continuar en sus pecados, sin experimentar un arrepentimiento verdadero. Y Dios en base a eso comienza a declarar demandas contra ellos. Dios comienza a declarar demandas contra los infractores del pacto. Es lo que tenemos acá. Dios ha establecido un pacto con Israel y ellos violaron ese pacto. Y Dios entonces acusa a aquellos que violaron el pacto. Así que en nuestro libro de Amós, y con más detalle el capítulo que estamos viendo, es una especie de corte judicial, donde Dios no solo actúa como demandante acusando a Israel por violar el pacto, sino que Dios aquí no solo funge como demandante, sino que funge también como juez. Y este juez, que es Dios mismo, impone una pena a Israel por su pecado no arrepentido. Y esa pena, ¿saben cuál es? Es la pena de muerte. Es la que Dios establece aquí. Ustedes violaron mi pacto,
ustedes deben ser destruidos, ustedes deben morir por su pecado impenitente. Samaria, la capital y ciudad principal del reino del norte, será entregada a sus enemigos y será destruida junto con su población y con toda su riqueza. Eso enseña el texto. Y veremos tres ideas que se desarrollan en estos versos: la certeza del juicio divino, la gravedad de la destrucción venidera y la sentencia final por el pecado. Sin más preámbulos, veamos en primer lugar la certeza del juicio divino. Amós capítulo 6, versículo 8. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho. Así que en primer lugar debemos considerar la certeza de este juicio. Dice: Jehová el Señor juró por sí mismo. O como podemos leer también, juró por su alma. O sea, por su propia vida, que cumpliré esto. Es como si Dios estuviese diciendo: si yo no cumplo este juramento, que yo muera. Y ustedes y yo sabemos que Dios no puede morir. Lo mismo leemos en el capítulo 4, verso 2 de este mismo libro, cuando Jehová dice: juró Jehová por su santidad. Miren, toda amonestación de Dios es seria. Toda. Cada mandamiento, cada amonestación en la Biblia, tú y yo no debemos colocarla en una categoría inferior. Bueno, con respecto a esto, no debo tomármelo con tanta seriedad. No te preocupes tanto por eso. ¿Por esa tontería me vas a reprender de esa manera? Dios no coloca sus amonestaciones en una categoría inferior. Para Dios toda amonestación es seria. Toda. Y eso incluye no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso incluye servirnos unos a otros. Eso incluye no satisfacer los deseos de la carne. Toda amonestación, todo mandamiento en la Biblia, antiguo o nuevo pacto, es serio. Y lo que le da peso y seriedad a cada amonestación, a cada mandamiento, es de quién viene. Pero tales expresiones como juró por su santidad o juró por sí mismo son dadas para que nosotros podamos entender la gravedad y la solemnidad de lo que viene. Y dice que Jehová juró por sí mismo. No puede jurar por otro que no sea él mismo. ¿Saben por qué? Porque no hay otra autoridad o poder máximo al cual apelar. Ustedes han visto cuando nosotros queremos ponerle seriedad a algo, juramos por algo superior a nosotros. Juro por mi madre, juro por mis hijos, que no lo haré. Dios jura por sí mismo porque no hay nadie más por encima de Él. Él es la máxima autoridad. Dios es el punto y final. Lo dijo y será. Y luego en el verso siguiente, en el verso 8, allí mismo, Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. El versículo 8 de nuestro texto establece esto en términos inequívocos. Nótese la fuerza del voto.
Note la fuerza del juramento en el lenguaje que Dios usa. 1, aborrezco. 2, odio. 3, los entregaré. Ese es el lenguaje. Sus acciones, las acciones de este pueblo han resultado en cosas tan antinaturales como caballos corriendo sobre las rocas, como lo veremos más adelante. Y esto ha provocado el juicio de Dios. Dice el texto que le era repulsivo a Dios, lo expusimos hace unas semanas, que le era repulsivo a Dios la adoración de este pueblo. Recuerden que esta amonestación no se está dirigiendo a una nación impía, es aquellos que se llaman hijos de Dios. Y aquí veremos que anteriormente Dios les dice, yo repudio vuestra adoración. Pero aquí les va a decir, yo repudio vuestro orgullo, yo repudio vuestra arrogancia, la repudio. Dice el texto que él abomina la grandeza de Jacob. Y esa palabra en el hebreo es usada para la palabra orgullo o arrogancia. Yo abomino la arrogancia, el orgullo de Jacob. Dios nos está diciendo a ti y a mí cómo Él ve nuestro orgullo. Lo abomina, lo abomina. Y la pregunta es, ¿pero por qué están orgullosos? ¿De dónde viene la arrogancia de ellos? El pasaje nos señala que viene de sus palacios, sus riquezas, su poder militar. De allí viene su arrogancia. Pero Dios le dice, todo eso será destruido. Dios va a traer humillación a aquel que se llama su hijo y es arrogante. Dios va a destruir todo aquello de lo que te jactas. Incluyendo mi fe reformada, incluyendo mi supuesta justicia, incluyendo mi supuesto rango. Así que cuando decimos amén, estamos diciendo, sí Señor, estoy de acuerdo, destruye mi arrogancia. Y créeme, eso no va a ser muy happy, no va a ponerte happy. Te va a poner a sufrir, te va a doler. Todo esto les será quitado y el profeta Amós les dará más descripciones de cómo será su caída. La fuente de su orgullo y de su confianza vana será destruida. Ahora veamos la gravedad de esta destrucción en los versos 9 al 11. Y en esta descripción de destrucción se nos mencionan 3 tipos de castigos que Dios traería sobre ellos. Dice el verso 9, y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. No que quedarían solo 10 sobrevivientes, sino que tal sería la destrucción de ellos, que quedarán muy pocos, y aquellos pocos que queden de esa destrucción, ¿saben qué les sucederá? También morirán. Luego dice el 10, y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová.
Esta descripción no se refiere a la casa anterior, sino que es otro ejemplo de destrucción. Aquí un pariente viene a recoger los restos de sus familias. Vendría este pariente cercano, según el texto, y revisaría si quedaba alguien vivo en la casa. Imagínense que la destrucción sería tal, la destrucción sería tan fuerte como juicio por sus pecados, que saldrían a ver si quedó alguien vivo para enterrarlos, lo cual era una práctica común en Israel. No obstante, la condición de estos huesos, posiblemente afectados por plagas, haría meritorio la cremación, o tal vez era tanta la mortandad que no había donde enterrar tantos cuerpos y los quemaban. Y dice el verso, y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá que él calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. En pocas palabras, queda alguien con vida y responde alguien que está muy atemorizado, escondido, dice el texto, en un rincón, tratando de resguardarse de no ser también destruido. Y antes de que el otro pariente diga algo, le dice, calla, silencio, no digas más. Pero no es cualquier cosa la que no debe decir. No sé si lo notaron en el texto. No mencionar el nombre de Jehová. Y el no mencionar el nombre de Jehová parece una manera de evitar el juicio. El castigo ha sido tal, el castigo ha sido tan fuerte, que en lugar de orar en este momento, que el Señor fuera su refugio, como lo vemos en los Salmos, temen que nombrar siquiera el nombre de Jehová pueda traer más castigo. ¡Calla! ¡Cállate! Hay momentos donde definitivamente tenemos que callarnos. No quiero que esto sea peor. En lugar de elevar, Señor, sé tú mi refugio, sé tú mi escondedero fiel. Calla. No menciones el nombre de Jehová. No quiero que venga más juicio. Esto ha sido terrible lo que ha sucedido. Calla y desde el rincón escondido, cállate, no queremos más. Por el pecado no arrepentido de aquello que se llamaban a sí mismo pueblo de Dios. Es interesante que la mayoría de los libros de la Biblia se enfoque en detalle más a describir los juicios y las reprensiones de Dios hacia su pueblo que a los incrédulos. Y dice el texto, porque dice el 11, porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. En tercer lugar les dice que sus edificios serán destruidos. Dios está destruyendo completamente todas aquellas cosas en las que ellos ponían su confianza. Vaya qué problema el nuestro de confiar siempre en algo o alguien que no sea Dios. Esa es nuestra lucha constante. Paul Washer decía que Dios muchas veces permite la enfermedad y la debilidad en nosotros para que no confiemos en nosotros mismos. Y él dice, Él va a traer cosas a nuestras vidas que van a doler. Pero como Dios nos está volviendo es más dependiente de Él, podemos decir que lo que ha venido a nuestra vida, por más doloroso que sea, es bello, porque nos está llevando a confiar más en Él que en nosotros mismos. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios capítulo 1. Dice, nos ha sobrevenido azotes, persecuciones, estuvimos expuestos incluso a la muerte. Y el apóstol Pablo, un hombre teológicamente sano, dice, y esto por una razón, para que no confiásemos en nosotros mismos.
Dios va a usar lo que tenga que usar para eliminar la confianza que tienes en ti mismo y en las cosas que este mundo te ofrece. Y aquí Dios está destruyendo, quitándoles todas aquellas cosas en las que ellos ponían su confianza. Y los palacios que están siendo destruidos aquí son precisamente una de esas cosas en las que ellos se jactaban. Dios es tan misericordioso que nos llama cada semana a derribar los ídolos de nuestro corazón a través del poder transformador de su gracia. Pero si no lo hacemos, Él actuará. Si tú no lo derribas, yo lo voy a hacer. Y créeme, sería bueno que atendamos la voz del Señor por las buenas. Créeme, si los corintios que murieron, aquellos que tomaron la cena indignamente, pudieran venir hoy acá y decirte algo, te dirían, presta atención al primer llamado del Señor. ¿Recuerdan primero a los Corintios 10 y 11? Que debido a que muchos tomaban la cena indignamente, unos enfermaron y otros murieron. Dios los mató con un propósito para guardar sus almas y que no fueran condenadas con el mundo. Dios hará lo que tenga que hacer para que sus hijos no sean condenados en el mundo porque los va a preservar, pero eso muchas veces va a implicar enfermedad o muerte si es necesario. ¿Ven cómo obra Dios? Y lo hace por amor. La invasión de los asirios no perdonaría sus edificaciones y iba a destruir todo. Recuerden que Dios va a destruir todo, pero está utilizando una nación pagana para destruirlos y castigarlos a ellos. Y por último, Dios declara ahora una sentencia. Les ha dado detalles en qué ellos se jactaban y por qué Él está actuando. Y ahora da una sentencia final, versos 12 en adelante. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis. Este texto está lleno de muerte, dolor, pero ellos están alegres. Hay juicio, hay muerte, pero ellos están alegres. ¿Se acuerdan el sermón pasado que hasta estaban componiendo canciones y celebrando como si nada sucediera? Ellos están sonriendo como si nada estuviese pasando. Ellos están celebrando como si nada estuviese sucediendo. ¡Qué descaro! Pero mira de dónde viene la alegría de ellos. Verso 13. Vosotros que os alegráis en nada que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra propia fuerza? Este oráculo está resumiendo el pecado de ellos en su orgullo y cómo ese orgullo se manifestó en otros pecados. Jonathan Edwards decía que el orgullo es como una cebolla, le quitas una capa y aparece otra, le quitas una capa y aparece otra. Qué terrible pecado. Y lo que hicieron ellos en primer lugar es que se alejaron de la justicia de Dios. Y en segundo lugar comenzaron a jactarse por sus victorias. Y la profecía finaliza con una nueva sentencia y dice el 11, porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Esta idea de la casa mayor y la casa menor, en otras palabras, describe las moradas tanto de los ricos como de los pobres. Y usted dirá, pastor, ¿ya va qué es esto? Usted nos viene predicando semanas anteriores de que estos creyentes, entre comillas, abusaban de sus compatriotas israelitas pobres, pidiéndoles sobornos, oprimiéndoles, y ahora usted me dice que no solo estos ricos van a experimentar el juicio, sino también los pobres que habían sido oprimidos. Sí. En primer lugar, recuerden que estos ricos iban a pagar por sus pecados, por haber oprimido al pobre y por haber abusado del pobre. Pero
ni siquiera los pobres están exentos de pecado. El ser pobre no te hace más espiritual, no te hace más santo, no te hace más piadoso el ser de pocos recursos. Así que cuidado con la autocompasión. No, el infierno está lleno de pobres y ricos que no se arrepintieron y no vinieron a Cristo para encontrar perdón, vida eterna y gozo. Y el cielo está lleno de hombres que en la tierra eran ricos y pobres, que reconocieron su miseria espiritual y se aferraron a Cristo como su justicia y como su Salvador. Así que si fuera que el cielo está abierto por ser pobres, entonces la salvación es por mérito, por obras. ¿Cuál es el mérito? Ser pobre. Pero la Biblia dice que no es así. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Ricos y pobres necesitan escuchar el mensaje de salvación. Ricos y pobres necesitan escuchar que en Cristo hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Necesitan escucharlo. Todos. Pero sigue diciendo el texto. En el verso 12. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes. ¿Se dieron cuenta de eso? Israel era una sociedad agrícola. Así que las preguntas que se hacen aquí no solo se respondían solas con un rotundo no, sino que resultaban absurdas. Piensen en la primera pregunta del verso 12. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Puede un caballo correr por las piedras? De cosita a caminar, imagínense correr. Yo me imagino a un israelita escuchando eso y diciendo, es una locura, eso es imposible. Como una pregunta retórica. Admite su respuesta ahí mismo. O ararán con ellas, en ellas, o sea, en las piedras, con bueyes. ¿Cómo puedes tú llevar a arar un buey con piedras? Es absurdo. Mire, un caballo con gran dificultad podría andar por un terreno rocoso. Con gran dificultad. Mucho menos sería capaz de correr. ¿Pero por qué Dios hace eso? Bueno, la tercera pregunta nos da luz. Le dice, ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? ¿Qué tiene que ver esto con lo absurdo y lo tonto de la anterior pregunta? Lo siguiente. Como decía un comentarista, los israelitas han procedido tan tontamente como aquel que pone a correr o intenta poner a correr un caballo sobre las piedras. Como jinetes imprudentes han actuado, o como aradores que no piensan han actuado. Así han actuado ustedes. Ellos dirían, qué tonto el que intenta poner a correr un caballo por las piedras. Así ustedes, así de imprudentes han sido ustedes. Qué ignorancia es no pensar, tratar de arar en las piedras. Así son ustedes. Así actuaron ustedes con respecto a la justicia. Así son ustedes. La justicia en sus cortes judiciales debían sanar el dolor de su sociedad, pero ellos han pervertido la justicia y la convirtieron en veneno. ¿Qué es eso? Como decía alguien, las obras de justicia florecen entre el pueblo de Dios como uvas dulces en un viñedo bien cuidado. En vez de esto, la vida de los israelitas produce un fruto tan amargo como lo es el ajenjo. Lo que debía haber traído sanidad a la sociedad al hacer justicia, lo cual según Romanos 13 es la única labor de un gobierno,
El gobierno no tiene que andar controlando nada. Al gobierno se le requiere, según Romanos 13, promover la justicia, encargarse de la justicia con el propósito final de castigar al que hace lo malo y proteger al bueno. Cuando se desenfoca de eso y este gobierno pasa a ser uno ilegítimo o que ha descuidado completamente las funciones divinas determinadas por nuestro Dios. Pero ellos, en lugar de usar la justicia para sanar al pueblo afligido, lo convirtieron en un veneno. Lo que debía ser agradable para el afligido lo convirtieron en un veneno con sus muchas maldades. La hicieron tan amarga como el ajenjo. Eso hicieron. Y luego hay jactancia en ellos. Dice el 13, vosotros que os alegráis. Me encanta lo que dice Amós, en nada. Que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Lo que sucede aquí es que se atribuían las victorias solo para ellos, ignorando de quién les dio tal favor. Por eso es que Amós, pienso yo, que al principio y al final de este texto destaca algo. Jehová, quien los castigará es Jehová de los ejércitos, el que tiene poder para dar victorias y destruir a sus enemigos. Él es el que les ha dado todas las victorias y todo lo que poseen y ustedes los han olvidado, lo olvidaron y se están atribuyendo sus victorias a ustedes mismos. ¿Tenemos nosotros algo que no se nos haya sido dado? Cuando los corintios se llenaron de jactancia por sus dones y su conocimiento, Dios les dice a través de Pablo, ¿qué tienes que no haya recibido? Pregunta retórica. Todo lo que tengo lo recibí de tu mano. Por lo tanto, toda la gloria debe ser tuya, no mía. A veces uno dice, es que esos incrédulos merecen el infierno, no hay que tener compasión con ellos ni misericordia, que se vayan al infierno por rechazar a Jesús. Pero dice Pablo, eso erais algunos de vosotros. No es que si supieran cuánto yo conozco, pastor, yo soy una biblioteca andante. Luego se quedó pequeño conmigo. Es que hay tanta ignorancia. Yo estudié 3 años en un seminario pentecostal, de ahí tengo muy buenos amigos y hermanos. Y voy a yo pararme, si yo supiera lo que yo sé, si tan solo predicaran expositivamente. Eso era yo. Y la verdad que Dios haya podido permitirme recibir y conocer fue solo por gracia. Cuando entiendes eso, ¡boom!, se acaba toda jactancia. Se acaba. El problema nuestro es que creemos que nos merecemos las cosas. Por eso tanto descontento y amargura. Porque yo creo que me merezco eso y como no lo tengo me amargo. El día que recuerdes que todo se recibe por gracia y que lo único que mereces es el infierno y que esto que recibes es un gran regalo de Dios, serás más agradecido. La ropa que tienes ni siquiera la mereces. ¿Qué puedes recibir? ¿Merece una ropa? ¿Una cama donde descansar? ¿Un delincuente? ¿Un infractor de la ley? ¿Un mentiroso? ¿Un idólatra que ofendió a Dios por años y por quien el Hijo de Dios fue asesinado? ¿Merezco ni siquiera una almohada donde reposar mi cabeza? ¿La merezco? No la merezco. Quiere decir que yo debo dar gracias aún por esa almohada, porque eso es gracia. Gracia, gracia, gracia de Dios. No hay otra cosa. El día que reconozcas que realmente lo que merecías será esto y que todo lo demás lo has recibido por gracia, cuidarás más tus palabras, serás más humilde y manifestarás más gracia para con los demás. Mientras eso no suceda en tu corazón, seguirás jactándote y mirando a los demás por debajo de ti. Necesitas ser humilde y reconocer que todo es por gracia. ¿Qué tienes que no hayas recibido?
Dice Pablo, nadie tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Así que es momento de que... Nosotros nos encanta hablar mucho de nosotros mismos. Yo hago esto, yo esto, yo. Ay, hermano. Todo es por gracia. Toma a las personas y déjalas que miren a Jesús y que dejen de mirarte a ti. Habla más de la gloriosa hermosura de Cristo y cómo por gracia te ha traído donde estás. Para que realmente terminen admirando a Cristo y no a ti. Deja de estar haciendo alarde de tu justicia. A nosotros nos encanta hablar de las cosas que hacemos bien, pero nadie dice, hermano, si le supiera que esta semana un joven, les cuento que vi pornografía, o esposo, le cuento que esta semana le alcé la voz a mi esposa y me salió una mala palabra. Nadie de hecho comenta eso en los grupos. Hay un silencio sobre eso. No nos gusta hablar de eso porque nos encanta exaltar nuestra justicia. Pero cuando vemos realmente nuestra condición, lo que vamos a terminar exaltando, ¿saben qué es? La justicia de Cristo. La que se predicó esta mañana, esa. Me aferro a ella, esa fue la que me salvó. Esa justicia fue la que permitió que yo estuviera cerca de Dios, el mayor tesoro del universo. Yo no soy más que un pecador salvado por gracia. Que todo lo que recibes por gracia. De hecho, cuando miras tu vida y a tu alrededor y ves todo lo que tienes, tú dices, Dios mío, nada de esto me lo merezco yo. Cuánta gracia. Cuánta gracia. Nada tenemos. Pero por orgullosos nos conducimos como si lo hubiésemos recibido por mérito propio. Sentencia final de Amós 6, verso 14. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Miren esto, levantaré yo. Él quiere que ellos sepan quién va a traer lo que se viene. ¿Hay algo que haya sucedido que Dios no lo haya mandado? ¿Hay algo? Creo que era Sproul que decía que los si hubiese no deben existir en el lenguaje de un cristiano. Todo ha sido decretado por el Señor. Dice, yo pienso a veces, yo le digo a mi esposa, si yo hubiese por lo menos, te hubiese conocido de creyente antes, te hubiese conocido el colegio, Dios determinó que fuera en el 2008, en ese lugar, a través de sus amigos. No hay si hubiese. Ay, si yo hubiese sido diácono antes que pastor, hubiese evitado tantos problemas. No existen los si hubiese. Si no me hubiese quitado la mascarilla, ese segundo cuando me senté a comer, no me hubiese contagiado. Fueron segundos. Estoy seguro que fue ese momento. Para nosotros no existen los si hubiese. Todo está decretado en la voluntad de nuestro sabio y amoroso Dios. Por eso dice, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Arabá. Ay, caramba. Aquí está la declaración del juicio, va a suceder. Por lo que leímos en el verso 8, él juró por sí mismo. ¿Y saben qué sucedió? Enfrentaron las consecuencias y la invasión por los asirios y la destrucción debido a su pecado no arrepentido. No se les dice aquí el nombre de la nación, pero cuando vamos al libro de Reyes podemos encontrar la respuesta. Lo que sí ellos saben es que van a ser llevados a Damasco y que incluso los nobles van a encabezar esa lista, los pobres. Y ahora que esta nación vendría a través de ellos, no dejaría ni una esquina sin ser atacada. Todo sería atacado. Amós
decía alguien, describe en este pasaje una ecuación para la muerte del pueblo de Dios. Decaimiento interno, primero empezó en sus corazones, ahí empieza todo. Decaimiento interno más orgullo por los éxitos externos, igual a destrucción. Y es Dios quien los castigará. Y ese castigo llegó, como les dije. Su orgullo, su seguridad y todo aquello en lo que ellos confiaban fue molido. Fueron humillados y atemorizados, como lo vimos en el texto. ¿Y saben por qué? Por no arrepentirse de sus pecados. Alguien decía, el pecado ofende a Dios, pero tu falta de arrepentimiento te mantiene alejado de Dios. ¿Puedes reflexionar en eso? Acompáñenme a Gálatas 6 para ir terminando. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8. Mire lo que dice Pablo en Gálatas 6, versos 7 al 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No pierdan ese verso tan glorioso de vista, hermanos. Hermanos, algunas cosas para cerrar. Miren, no es pecado ser rico. Ni repito, ni te hace más espiritual ser pobre. Pero hay algo que tenemos que tener muy claro y ser sinceros en eso. La prosperidad material, si no guardamos nuestros corazones de donde emana la vida, la prosperidad material puede causar insensibilidad a los asuntos espirituales. Puede hacerlo. Eso fue lo que le pasó a Israel. La experiencia del momento no les permitió ver el juicio venidero y su arrogancia les costó caro. Y ellos se confesaban a sí mismos creyentes, parte del pueblo del pacto. Repito, la mayoría de las declaraciones de juicio están enfocadas hacia el pueblo de Dios. ¿Cuántos se confiesan creyentes hoy? Supuestamente la comunidad evangélica en nuestra nación cada vez es mayor. ¿Cuántos hombres no se llaman a sí mismos hoy pastores, que aparecen en la televisión, son famosos, pasan de pastores a políticos? Y la pregunta es, ¿no están ellos entre los que también son acusados de corrupción y otra serie de delitos? En Venezuela y en el mundo sucede eso. Si tanto decimos ser cristianos, si nos hacemos llamar cristianos bíblicos, no voy a mencionar ni reformado aquí, bíblico, alguien que ha depositado su fe en Cristo como su Salvador, que es lo que se requiere para entrar al cielo. Si nos decimos ser cristianos, ¿dónde está el fruto de nuestra justicia? Si nos decimos ser cristianos, ¿dónde están las buenas obras en las que debemos andar y que fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas? ¿Dónde están? Que no se ven. Por eso yo no quiero saber, querido amigo, joven, adulto que estás aquí, qué tanto tú sabes, qué buena es la verdad, que conozcas la verdad. Yo quiero saber más bien qué tanto tú vives de acuerdo a esa verdad.
debe haber una unión entre la manera en cómo vives y lo que profesas. A mí me preocupa la desunión que hay en muchos. Me preocupa. Porque si yo no veo en tu vida el cristianismo que profesas con tus labios, yo estoy en todo deber de dudar de tu fe, incluso en la mía, si yo ando viviendo así. Muchos, Israel se sentía orgullosa de sus palacios, de su ejército militar. Pero nosotros quizás nos sentimos orgullosos de ser cristianos, de ser bautistas reformados. Ok, nos sentimos orgullosos de eso, muy bien. Pero ¿por qué si te sientes orgulloso, orgullosa de ser cristiano, por qué no le das la gloria a Dios con tu vida? ¿Por qué no le das la gloria a Dios con tus palabras? ¿Por qué no le das honor a Él en cada mandamiento que Él te pide a ti? O mejor dicho, ¿por qué ignoras voluntariamente que Dios está en contra de los orgullosos y abomina a los de los ojos altivos? Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia únicamente al humilde. El que no es humilde de corazón no espere gracia, y tú y yo sabemos que lo que más necesitamos es gracia, así que tu orgullo está impidiendo que recibas lo que más necesitas, gracia. Dios resiste, solo que los pone lejos, no, los resiste. La realidad de este juicio en Amós apunta a la realidad de un juicio universal. Hay un día en el Señor vendrá, juzgará a los vivos y a los muertos. Y el hecho de que Dios haya determinado un día de juicio debería generar temor en nuestros corazones. Pedro en su primera carta, en el segundo capítulo, luego de llamar a los creyentes que estaban siendo perseguidos a ser santos, Él les dice que se conduzcan con temor en él mientras andan en este peregrinaje, y les da la razón, porque Dios juzga todas las cosas. La razón, si Dios juzgará un día todo lo que hacemos, sentimos, eso debería producir un temor santo en nosotros. Si ese día va a llegar en el que tendremos que rendir cuentas, si ese día va a llegar y lo hará porque Dios es veraz, entonces deberíamos conducirnos con temor mientras estamos en este peregrinaje. Eso es así. Es absolutamente terrible caer en las manos de un Dios vivo. Qué privilegio tan grande es ser llamado un amigo de Dios, un hijo de Dios. No hay privilegio más grande que eso. Pero no hay nada más terrible que ser llamado enemigo de Dios. Dios le dio a Israel la posibilidad de arrepentirse, de volverse a Él y para protegerlos del juicio. Lo vimos en los primeros capítulos. Qué misericordioso es Dios. Les da la oportunidad de arrepentirse para que sean protegidos del juicio. Pero ¿saben qué? Cuando Cristo murió por su pueblo, no había lugar para protegerlo de la ira de Dios. Desde antes de nacer en aquel pesebre, Él sabía que venía aquí a ser humillado y a dar su vida en rescate por muchos. Nadie pudo venir a defender a Jesús. Miles se beneficiaron de Jesús, pero ninguno defendió a Jesús, así estaba determinado. Y aún Dios usó la negligencia y el miedo de estos hombres. Toda la ira, todo el odio
que nos debían por nuestros pecados, cayó sobre Él como nuestro sustituto. No había lugar que lo protegiera. Nadie vino a defenderlo. Y no es que el Hijo de Dios en sí mismo fuera odiado por el Padre. Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O que en sí mismo Cristo fuera digno de la ira de su Padre, no. En Él no se halló pecado. Sino que solo el hecho de que Él fuese nuestro sacrificio por nuestros pecados, y soportó tales pecados para nuestra justa redención, llegó a estar sumamente triste, incluso hasta la muerte, dice la Biblia. Miren, este caso y este veredicto de Dios contra Israel muestra la severidad del juicio divino ante su pueblo cuando no se arrepiente. Pero eso fue temporal. Israel atravesó ese juicio y listo, ya. En ese momento, en ese contexto. Pero ahora toma todas estas declaraciones terribles de juicio, multiplícalo infinitamente por lo eterno y veremos a qué costo, cuánto costó nuestra redención. Por eso, cuando los que reconocemos que Cristo pagó por nuestros pecados y derramó su sangre por ellos, volvemos a caer en esos pecados por los que Cristo murió. Es como si dijésemos, yo sé que el Hijo de Dios fue asesinado y derramó su sangre por eso, incluso por este pecado, pero a mí me da igual, yo voy a volver a cometer ese pecado. Es un menosprecio a la sangre de Jesús. Dios no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos a nosotros del juicio que debía venir por nuestros pecados. No lo escatimó. El Padre ideó el plan, el Hijo aceptó el plan y el Espíritu Santo selló el plan. Y es precisamente por eso que sucedió hace 2000 años en el Calvario que hay esperanza para el pecador. Es por eso. La pregunta es, ¿cómo es posible que una humanidad que estaba en rebelión contra Dios, sumergida en el orgullo y la idolatría, cómo puede salvarse? Ciertamente viéndonos a nosotros mismos no hay esperanza, solo condenación. Lo único que ofrecimos nosotros en nuestra salvación fue nuestros pecados. Pero así como Dios juró solemnemente castigar al pecador no arrepentido, Dios también ha jurado algo respecto a la salvación de los pecadores. Salmo 110. Este juramento también debe ser tomado en cuenta. Salmo 110, los primeros 3 versículos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. En la eternidad, hermanos y amigos, hubo un pacto entre el Padre y el Hijo. Un pueblo le fue dado al Hijo para que lo redimiera. Y como todo pacto, como todo juramento de Dios, es firme y seguro, se ha cumplido esta promesa del Salmo 110 y se cumplirá. Este pacto se ha cumplido en Cristo. Por este mediador llamado Jesucristo, Jesús de Nazaret, somos reconciliados con Dios y este pacto se cumplirá. Vendrá el día en que veremos esta realidad consumada. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder
en la hermosura de tu santidad. Amén. Por eso, como decía un himno antiguo, mi esperanza fundada está en nada más que en Cristo Jesús, mi justicia. No me atrevo a confiar en otro cimiento, sino que me apoyo por completo en el nombre de Jesús. Cuando ante Dios y el juicio esté, confiado Cristo me hallará, pues su justicia dándome sin mancha me presentará. Bendito sea Cristo. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Bendito sea nuestro amado y poderoso Jesucristo. Oremos. Oh amado Dios, gracias por estas promesas tan valiosas. Gracias por este recordatorio tan hermoso, pero que al mismo tiempo podamos atender a esta reprensión y a este evento con temor y temblor. Que nos guardemos de toda jactancia y arrogancia, que nos guardemos de alejarnos de ti, amado Dios. Guárdanos, no permitas que nada nos aleje de ti. Oh bendito Padre, ten misericordia de nuestras almas. Permítenos recordar estas verdades en la semana. Tendemos a tenerlas presentes en las primeras horas del domingo, pero apenas llega el lunes, olvidamos lo que nos has dado hoy. No permitas que lo olvidemos. No lo permitas. No permitas que suframos amnesia acerca de tus promesas, que las tengamos presentes. Haznos humildes, porque todo lo hemos recibido por gracia. Los dones, la salvación, el perdón de pecados, el conocimiento de tu verdad, todo lo hemos recibido por gracia. Gracias te damos por Jesús, quien fue nuestro sustituto, que murió por mis pecados, los cuales son muchos. Gracias Jesús, gracias Jesús. Sin ti nada soy, sin ti nada soy. Tú eres mi justicia, mi protector. Tú eres quien me presentará en el día del juicio sin mancha delante de mi Señor. A ti te damos toda la gloria. Amén.